No te había visto ahí. En esta ocasión les traigo un nuevo video de aquella vez que el maestro de arte nos encargó hablar sobre el romanticismo. Y hicimos un video hablando sobre el tema. Y no voy a hablar solamente yo de esto, sino varios de mis compañeros que tengo aquí, incluyendo un nuevo integrante que nos unió la vez que nos pidieron el trabajo. Vamos. Yo les voy a hablar sobre qué es el romanticismo. Tal vez muchos de ustedes ya sepan qué es este movimiento o de qué trató, pero bueno, yo en sí se los voy a explicar así un poco rápido. El romanticismo fue un movimiento que surgió en Inglaterra y también en Alemania. En esos casos, en esos momentos, en vez de Inglaterra era el Reino Unido. Bueno, aún así sigue siendo lo mismo, pero se entiende mejor. Y bueno, eso surgió a finales del siglo XVIII. Obviamente esto fue por un movimiento que se causó hacia la ilustración y el neoclasismo, ya que estos dos había algo que no cuadraba entre ellos, ¿sabes? Pero bueno, también una característica que pasó entre el romanticismo fue que este movimiento llegó a cubrir toda Europa. Toda Europa sabía de ese movimiento y muchos estaban en conflicto con él. Por lo que la verdad es que sí fue un conflicto muy grande. También este movimiento fue un poco controversial, la verdad, ya que obviamente esto perjudicó a muchas razas, a muchas culturas, como puede ser también la occidental, la más afectada en este caso. También algunas cosas como puede ser la literatura, filosofía, el arte, la música, también fueron afectadas por esto, ya que en ese momento estaban entre el periodo y también entre el movimiento del occidente. Entonces, como ya había dicho antes, el occidente fue una de las más perjudicadas por este gran movimiento y la verdad es que de estos también se quedaron a perjudicar un poquito. Pero bueno, eso no es lo más significativo, la verdad, porque obviamente estos después arreglaron y todo el rollo. Lo importante fue que esto, el romanticismo tuvo un pequeño percance durante alguna cultura, ya que obviamente esta fue ruptida, bueno, fue roto con esa gran cultura, por lo que provocó es que el romanticismo haya sido sobreexplotado y más, puedo decirlo, más controversial entre sí, ya que mucha de esta cultura fue un poco decayéndose. La verdad es que esa cultura se fue decayendo y como fue en el momento occidente, la verdad es que fue un completo desastre, la verdad. Pero bueno, si quieres saber usted más qué es el romanticismo o algunas cosas que de, yo se los dejo con mis compañeros que siguen enseguida. El contexto histórico del nacimiento del romanticismo es muy interesante, ya que nació a finales del siglo XVIII y terminó a mediados del siglo XIX. Es muy interesante por el hecho de que surgió como una necesidad de las personas. Surgió como una válvula de escape, por así referirnos a ello, porque tenía el objetivo de contrarrestar todo lo masivo que había en ese momento, ya que estaba en pleno apogeo la revolución industrial y había ya afectado bastante a cómo se manejaba la sociedad, haciendo que todo fuera más objetivo, haciendo que todo fuera más concreto, más específico, y a cierto grado terminó matando esa parte humana de las cosas en general en la sociedad, ya siendo por ejemplo como algo que se va a tratar después en la explotación en los trabajos, haciendo que las personas dejen de ser más sobre personas, haciendo que todo intente ser revolucionario, todo quede orientado hacia el progreso industrial, olvidándose un poco de gran parte de las personas que es los sentimientos precisamente. Entonces, este movimiento surgió a base de eso, a base de esa necesidad que tenían las personas de expresar sus sentimientos. Una de las características más destacables del romanticismo es que no tienen un concepto específico o un objetivo en específico las pinturas y las obras en general, sino que realmente el significado que tienen se lo da a cada persona. Puede ser un significado distinto el que le dio el autor al significado que le da cierto tipo de persona que vio la obra,
Claro, es interesante entender el contexto emocional en el que se encontraba el autor, ya que de eso va todo. Sin embargo, el punto de eso era que cada persona tuviera su propia interpretación y su propio impacto en la vida a base de esa obra. Uno de los conceptos más importantes de todo esto que surgió ya por finales, ya que surgió en un principio en Alemania y con cierta parte en Inglaterra, y pues al paso del tiempo se fue desarrollando, uno de los conceptos que se desarrolló para concretarse al final de esta etapa fue la libertad, fue la subjetividad y también el individualismo. Esto es muy representativo de todo esto, demostrando que querían dejar de ser como personas tan industriales como los había dejado todo este boom de la innovación en productos. Pues deja un mensaje bastante interesante de la historia de la humanidad. El hecho de que ya pasamos por una etapa en la que las personas intentaron ser más objetivas y concretamente y olvidándose completamente de la parte emocional, algo que es un error muy común en las personas. Entonces el punto de todo esto, a final de cuentas, es recordar que ya pasó en la historia, algo que las personas, por concentrarse en innovar y por concentrarse en industrializar todo, olvidaron el hecho de que son personas. En los aspectos sociales del romanticismo está la individualidad, que se une a la aparición de nuevos conceptos subjetivos en los que incluso se va a cambiar la geografía de Europa. Se empiezan a desarrollar ideas nacionalistas basadas en la idea el espíritu del pueblo. Alemania se unifica en un solo país, al igual que Italia. Las revoluciones y movimientos de 1848 ya no solo se basan en las ideas liberales de la Revolución Francesa, sino también en algunos rasgos románticos. Aparece un sentido de lo trágico que no existía anteriormente. La muerte no solo se ve desde un punto de vista cristiano, sino que se le dota un halo oscuro y atrayente. En los aspectos filosóficos, durante el siglo XIX, este fue llamado el más largo y en el que ocurrieron importantes acontecimientos como la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, la Revolución de Estados Unidos, la Independencia de América y la Revolución Industrial. Esta misma en donde emerge el proletariado. Durante este periodo surgió la revolución de la filosofía y del pensamiento, donde tienen gran relevancia las figuras como Immanuel Kant, René Descartes, Francis Bacon y John Locke. Asimismo, la revolución romanticista alcanza su desarrollo en toda Europa y abarca el arte, la música, la danza, la literatura, la moda, la política, entre muchas otras. También está el surgimiento de los ismos, entre los cuales se encuentran el realismo, el naturalismo, el simbolismo, el expresionismo e impresionismo. Y en el ámbito de la política y la economía están el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo. Derivaba en una cultura burguesa, con nuevos valores y formas de ver la vida y de relacionarse. La familia era la base de aquella sociedad. La exaltación de los valores familiares y de las relaciones sociales. Se comenzaron a formalizar las reglas de trabajo y surgió una nueva clase obrera. Se potenció la educación y se intentó mejorar la libertad de prensa, de modo que empezó a hablarse de la famosa opinión pública. La apertura de la cultura en sí misma hizo que el romanticismo no tuviera unos cánones formales por la cual definirla. No había una uniformidad de estilos en ese momento. Para comprender mejor el romanticismo, habría que sentar las bases comunes de las diferentes corrientes de la época y entender que no solo se trataba de un estilo artístico, sino que era una actitud ante la vida, un nuevo estilo de vida. El romanticismo fue un movimiento político originario de Alemania y Reino Unido. Se desarrolló como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasismo, dando importancia al sentimiento. De igual forma, en Francia, el romanticismo se desarrolla como una reacción violenta contra la Revolución Francesa.
Esta sirvió de inspiración para los primeros poetas, los cuales no solo se basan en este hecho, sino también en otros acontecimientos de índole política, como podrían venir siendo la caída de Bastilla en 1789, la Revolución Francesa en Inglaterra, el descubrimiento de Australia y distintos descubrimientos científicos de la era. Los autores románticos despreciaban el materialismo burgués y pregocinaban el amor libre y el liberalismo político. De esta forma, rescataban el folclore y los sentimientos nacionalistas de cada una de las regiones. El romanticismo, aparte de una respuesta a la situación externa y a los cambios políticos, reflejaban algo más fundamental, un cambio radical de actitud en cuanto al valor de experiencia íntima humana. Por último, a nivel musical, el romanticismo alcanzó el protagonismo como arte público y es percibida como un manifiesto político. Por otra parte, si hablamos de la influencia de la religión en el romanticismo, al surgir después de la Ilustración, nace en una época donde la religión no era muy predominante y que mientras algunos artistas rechazaban la religión establecida como una única verdad, muchos otros la vivían con su fe con mucha intensidad y pasión. Al igual que el romanticismo permitió el resurgir de la religión entre la sociedad. Y pues seguiremos con algunos otros acontecimientos, aspectos y situaciones de la historia. Oh, vaya. Hola. Y para continuar con las partes del video, hablaré sobre los artistas y músicos más famosos del romanticismo. Para esto tenemos muchos a quienes mencionar, lo cual va a ser básicamente imposible porque durante el romanticismo surgieron unas nuevas formas de hacer música, unas nuevas formas de hacer pintura. Por ende, muchísimos artistas se aprovecharon de esto y crearon obras y salieron nuevos artistas y todo eso. Pero voy a hablar sobre los más populares y los que se les considera como parte de cultura general. El primero a mencionar, y creo que es uno de los más importantes, es el ya conocido y famoso Ludwig van Beethoven. Este señorazo se le considera como el hombre que cambió la música por completo. Su música empieza a nacer desde sus 12 años de edad, pero cuando él nació y cuando él empezó a componer, aún era parte del clasismo. Pero a lo largo de que fue creciendo y fue desarrollando sus nuevas sonatas de piano específicamente, se empezó a meter en parte del romanticismo. Él, a pesar de que sabía tocar distintos instrumentos, entre ellos el violín y el piano, se centró muchísimo más en el piano, ya que era lo que estaba de moda y en lo que su padre, un señor alcohólico, le hizo que se especializara para que pareciera un prodigio. Y lo fue. Él, a sus 16 años de edad, conoció a Mozart, el cual lo retó a un duelo de pianos o algo así. Eso dicen las leyendas, las lenguas, los mitos y la historia. Pero Mozart en ese momento pensó que Ludwig ya llevaba su sonata, su soneto ya hecho, ya practicado. Más sin embargo, Beethoven, como el mismísimo Beethoven que es, le dijo a Mozart: oiga Mozart, dígame una sonata y yo improvisaré sobre ella. Y ya. Mozart quedó impresionado ante Beethoven y dijo ante todos los que estaban a su alrededor: todos ustedes pongan atención. Este hombre, este niño, algún día será reconocido en todo el mundo. Palabras dichas por Mozart y palabras que se cumplieron a lo largo de la historia. Beethoven, a lo largo de toda su vida, hizo sonatas, hizo muchas canciones, muchas sonatas que actualmente se siguen escuchando, ya sea en YouTube como parte de recopilaciones de videos para dormir o para estudiar.
Entre ellas, las más famosas, una de sus más famosas porque tiene miles, bueno, ni tantas, tiene como 3 o 4 sonatas completas, pero ya me entienden. Entre ellas, una de sus más famosas y ciertamente mi favorita es El Claro de Luna. También, aparte de Claro de Luna, hizo el famosísima Flor Elise, que es para Elisa o para Elise en español. Dejando a Beethoven a un lado, saltaremos al siguiente. El siguiente de estos grandes artistas que estuvieron en parte del romanticismo es el famoso Frédéric Chopin. Chopin va muy ligado a Beethoven, ya que Beethoven fue parte de la inspiración de Chopin para crear sus obras. Sus obras son más en piano, se centró mucho más en el piano, pero sus obras son increíbles. Chopin tiene obras bastante conocidas que actualmente se siguen utilizando, al igual que las de Beethoven, como parte de compilaciones en YouTube para dormir o estudiar. Pero Chopin es realmente increíble. A mí me encanta Chopin. Tiene una obra llamada Nocturne, con un montón de sonatas de piano juntas. Cada una es más increíble y más relajante que la anterior. Tan solo el Chopin Nocturne Op. 9 número 1 es realmente increíble. El número 2 también es muy relajante, te transmite muchas cosas y eso es parte del romanticismo, transmitir parte de lo hermoso que fue ese sentimiento del amor en algún momento. Te trae nostalgia, te trae buenos momentos a tu mente cada vez que escuchas una sonata de Chopin. Y el último de los artistas que estaré mencionando en esta ocasión será un pintor, no, ya no será música como las anteriores dos, va a ser un pintor que se considera como el paisajista más sobresaliente del romanticismo. Así es, señoras y señores, estoy hablando de Caspar David Friedrich. Caspar fue un artista que se centraba mucho en la pintura en óleo y en pintar paisajes, por eso se le considera como el paisajista más revolucionario y mejor de toda su generación, o sea, el romanticismo. Él se le reconoce por una pintura en especial que también es una de mis favoritas, que es ni nada más ni nada menos que El Caminante sobre el Mar de Nubes. Al señor Caspar se le considera como el más sobresaliente porque se aleja del clasismo y empieza a entrar más en el romanticismo, que en el romanticismo se caracteriza por tener más sentimientos, un estilo más libre y más ligero y unas vibras más mejores. Y bueno, esto fue todo por mi tema, los dejo con el siguiente porque ya me tengo que ir. Bye. Hola a todos, mi nombre es Christopher y hoy les voy a hablar de algunas de las obras más reconocidas del romanticismo. Y bien, podemos comenzar con Frankenstein, escrita por la británica Mary Shelley. Esta mujer desafortunadamente tuvo un camino lleno de desgracias y estuvo marcada por la mala suerte y la muerte. Desarrolló una sensibilidad especial, por así decirlo, y creó una de sus mejores obras, inspirada por supuesto por una de sus muchas pesadillas. En segundo lugar tenemos a Los Miserables, escrita por el poeta francés Victor Hugo. Este sujeto siempre estuvo muy ligado y comprometido con la historia política de su país, reflejándola en sus obras y dejando ver unas realidades no muy agradables de Francia. Su implicación política lo llevó al exilio en los 20 años del Segundo Imperio francés, pero ese hecho sirvió para la reflexión de muchísimos escritores. Otro gran escritor y poeta fue Lord Byron, también conocido como el poeta maldito. Su gran obra Don Juan contiene 17 cantos y fue uno de los poemas más largos publicados en Inglaterra. Sus personajes siempre se caracterizan por presentar un carácter idealizado pero lleno de demasiados defectos, siendo estos el héroe y el antihéroe de sus historias. Algunas de esas características son un pasado muy oscuro, un gran talento
rebeldía, comportamiento destructivo y un largo etcétera. Y bueno, pasémonos por España. Hay que admirar también el trabajo de Gustavo Adolfo Bécquer y su obra maestra Rimas y Leyendas. Esta obra es un conjunto de poemas y relatos reunidos de una gran importancia para la literatura hispana. En sus rimas aparecen muchos simbolismos y elementos del modernismo, mostrando una gran importancia y dedicación lírica. Bueno, ya hemos hablado mucho de obras literarias, ¿qué tal si nos pasamos a las pinturas? Y por supuesto no podemos hablar de los cuadros más bonitos sin mencionar a la obra maestra de Francisco Hayez, un italiano que logró reunir los relatos políticos con escenas de una intensa belleza. Y no es casualidad que este cuadro en particular se haya convertido en el manifiesto del romanticismo en Italia, ni tampoco que el pintor lo realizara 3 veces en diferentes versiones. Si bien a primera vista parece la personificación de la pasión juvenil, a través de 2 amantes en un beso apasionado, la profundidad de esta obra va mucho más allá, ya que está cargada de símbolos que representan el patriotismo y el compromiso militar. Otra obra muy famosa, pero a la vez muy oscura, es la Balsa de la Medusa. Este podría ser considerado un lienzo bastante político, al menos en esa época, ya que narró un acontecimiento muy trágico que se basó realmente en hechos reales, y se trata de nada más y nada menos que un naufragio en 1816 aproximadamente, que costó la vida de cientos de soldados. Este hecho conmocionó a la nación francesa por completo, ya que de las 550 personas que subieron a la balsa solo lograron sobrevivir 15. Y el pintor representó esta tragedia con un sorprendente realismo para la época, a fin de transmitir verosimilidad a la obra. Y este cuadro marcó un paso del neoclasismo, que todavía caracterizaba al arte francés, al romanticismo. Y por último, pero no menos importante, está El caminante sobre el mar de nubes. Esto, más que una historia o algo parecido, más bien es un estado más emocional. Es el concepto de infinito, el vagabundeo, imperfecciones del alma y de los sentimientos. Esta obra es un paradigma del romanticismo alemán y muy diferente del francés y del italiano. Sin embargo, todas las vertientes de este movimiento supieron transmitir fielmente los diferentes estados de ánimo. Bien, eso ha sido todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Adiós. Así que podemos decir que hemos tenido una buena explicación acerca de el romanticismo. Nada más que decir, les agradezco por haber visto el video, si es que te quedaste hasta esta parte. Y mi parte es todo. Agradecer a mi grupo de compañeros por haber grabado cada quien lo que les tocaba. Y bueno, si se presenta la ocasión traeremos algún nuevo tema con base a las indicaciones que nos den. Así que hasta la próxima y nos vemos. Chao.